podamos encontrar una vez más. Recordemos que estamos estudiando el libro de Esther. Gracias al Señor hemos visto ya hasta el capítulo 4 y espero que haya sido de bendición y de ánimo para su vida y también a la vez exhortación, porque muchas de las situaciones que suceden, que acontecen en nuestros hermanos, si bien vemos que el propósito de las Escrituras es exaltar a Cristo, ver la gloria de nuestro Señor, por la Escritura encontramos consolación y esperanza para nosotros también. Debemos caminar, cómo debemos andar, y cómo lo vemos eso, cómo encontramos eso en la Escritura, cuando vemos a nuestros hermanos también, cómo siguieron al Señor, con sus luchas, con sus debilidades, con las aflicciones, con todas las cosas que ellos están lidiando, con las cuales usted empieza a ver, y no solamente por el libro de Esther, hay muchos, todos los libros en las Escrituras nos encontramos con cada una de esas diferentes situaciones que viven los santos, que les fue dada esa fe a ellos, esa común fe, dice Pedro, como a él también. Entonces, gracias a Dios por el testimonio que encontramos en las Escrituras, que es de ánimo para nosotros, es de exhortación, nos lleva a mirar nuestro andar, pero por sobre todas las cosas, porque hay un testimonio inquebrantable, precioso y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor testimonio y precioso testimonio que encontramos en la palabra de Dios. No hay otro como Él, no hay otro que haya vivido de una forma tan perfecta y obediente como Él. Entonces, cuando vemos hermanos andar así en el Antiguo Testamento o aún en el Nuevo, que nosotros decimos, wow, qué feo, qué testimonio, qué precioso que diga la Escritura esto de ellos, recordemos siempre que ellos miraban a Cristo, ellos estaban siguiendo a Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo, y que no había nada raro en ellos, no eran superhéroes, eran personas como nosotros. Si vemos el testimonio de Elías haciendo milagros por el poder de Dios, porque él estaba con él, encontramos en Santiago que dice que era un hombre sujeto a pasiones lo mismo que las nuestras. Entonces, no estamos hablando de personas que, ¿de dónde vino ese hombre? ¿De dónde es? ¿Por qué? No. Entonces, gracias a Dios porque Cristo es el que obra en su pueblo. Lo que pudieron hacer lo hicieron en el favor de Dios, en su poder, en su gracia, y eso es de ánimo para nuestros corazones. Entonces, gracias a Dios también por el testimonio que encontramos en Esther, en Mardoqueo, que es de ánimo, como también ha sido en su tiempo Booz y Ruth, ¿sí? Y así en cada uno de los libros que uno está estudiando, por cada uno de los que pasamos, cuando se ha estudiado, y todavía sigue, falta todavía, en un momento va a continuar Mateo, cuando vemos los testimonios del Señor, de su andar, su caminar. Cada uno de los libros nos enseñan, nos hablan de Cristo, de su manera de vivir. Vamos a ver el pasaje principal, que lo encontramos en el capítulo 10, recuerden en el capítulo 10, versículo 3, dice así: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. ¿Sí? ¿Qué vemos en eso? Recordemos, es algo que lo cual nos vamos a tener que tener siempre presente. Vemos a nuestro Señor Jesucristo. Mardoqueo procuró el bien de ese entonces, de ese momento, y el que está detrás de todo esto, preservando Mardoqueo a Esther, es el Señor. Pero vamos a ver a Cristo cuando Él viene y habita entre nosotros y vemos su gloria como del unigénito del Padre, que lo dice Juan. Vemos ese testimonio de la perfección. Él es el cumplimiento de todas las promesas, Él es el cumplimiento de aquellos a quienes nuestros hermanos esperaban y se movían de esa manera en pos de Él. Entonces, gracias a Dios por Cristo, porque Él es el que procuró el bien de todos nosotros y un bien eterno, no un bien terrenal solamente. No es que, vino Cristo y nos va a salvar la vida de este cuerpo para siempre. No. Estamos hablando de nuestra alma,
Estamos hablando de la vida eterna al lado de él, disfrutando de su compañía. Entonces, gracias a Dios por Cristo, que en su misericordia vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. En el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 5, ¿sí? Vamos a comenzar con el capítulo 5, ya es una continuación de todo lo que se fue dando en el capítulo anterior, y vamos a recordar un poco de eso. El versículo, vamos a ver del versículo 1 al 3, que dice así. No, después lo voy a leer. Ahora, después lo voy a leer, ¿sí? Porque lo dejé para después. Pero vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos venido viendo y después oramos al Señor. Perdonen que haya cambiado eso, pero después lo vemos. La última vez que estudiamos en el libro de Esther fue en el capítulo 4, desde el versículo 5 hasta el 17. Allí estuvimos observando, miramos acerca de la intercesión y vimos, mis hermanos, que cuando llegamos al final del libro, o cuando llegamos, o vamos a pasar unos capítulos más adelante, mientras, si el Señor así quiere y lo permite, cuando el Señor deje que transcurran estos días y podamos avanzar en el estudio de Esther, vamos a ver que hay esta búsqueda que hicieron al Señor, que estamos marcando tanto en los versículos 5 al 17 del capítulo 4, tiene una respuesta de parte de Dios. Tiene una respuesta de parte. Y vemos, mis hermanos, que juró el bien del que decía recién en el pasaje principal del libro, encontramos que fue Mardoqueo. Y no faltan los dilemas que muchas veces el que buscó el bienestar fue Esther, el que buscó el bienestar fue Mardoqueo, y empezamos a los hombres. Y no es esa la intención. Estamos hablando de personas que estaban poniendo los ojos en Cristo, en el Señor, en su Dios, promesa, y buscaban. Y Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, si algo se ve bueno, como siempre mencionamos en las reuniones o cuando estamos todos juntos, si hay algo bueno que se ve en el hombre de Dios o la mujer de Dios, bueno, tiene que ver con esa obra de Cristo. Porque el hecho de que de nosotros brote algo bueno, a no ser en Cristo, no es bueno. Entonces, recordemos que nuestras obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. Entonces, si hay algo bueno que nos deja, que nos asombra, que da gloria a Dios y que, bueno, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con Él. Mardoqueo y voy a robar esta frase, esta palabra de Hebreos a Moisés, se la vamos a adjudicar, se mantuvo firme como mirando al invisible. En medio de esta situación, aún, mis hermanos, aún cuando le ofrecieron vestidos a cambio del cilicio, recuerden eso que hemos visto ya, y ya sabemos de qué se trata, pero él no los aceptó. Tampoco por la posición que estaba, porque recuerden, ahora Esther no es una chica del pueblo que no vive con su primo, ahora es reina, ¿sí? Entonces no se fió de eso, dijo, bueno, voy a aprovechar ahora que Esther es reina y estamos salvados. Por lo menos ella que me conoce a mí, yo soy su primo, bueno, le voy a decir, por lo menos que me meta dentro del palacio. No vemos a un Mardoqueo con esa intención, con ese pensamiento, con esa manera de no. Él se humilla, se duele por todos los contemporáneos, por todos los que están el pueblo suyo. Tenemos eso. Entonces, pero esto tenemos que pensar que lo hace con la mirada fija en el Señor. Tampoco se desanima cuando ella le dice, ¿verdad? Que, o no le dice directamente que no, pero sí le dice que, mirad, la ley que hay en este palacio, o a lo largo de los reyes que estuvieron acá, que cualquiera que tenga la osadía de ser el rey, y estoy parafraseando directamente lo que dice el libro, una sola ley hay contra esa persona, ha de morir. Tampoco se desanimó, sino que lo mismo que les dije recién, se mantiene con la mirada en el Señor, considerando su providencia, considerando que Dios es el que hizo todas las cosas desde el principio. Pensamos la historia cuando
en la deportación, porque él le va a decir, mirá, ¿cómo sabes que vos no estás para él? ¿Cómo sabes que Dios puso a vos ahora para que intercedas delante del rey? ¿Cómo sabes eso? Entonces hace entrar en razón a Esther y Esther dice, bueno, el hecho de que podamos ayunar todo para poder acercarse al rey. La manera de proceder de nuestros hermanos, de Mardoqueo, y ahora cuando ya entró en razón o dice, bueno, yo perezco que perezca, aun cuando la sentencia firme está sobre ellos de muerte, el hecho de que los judíos ya estaba dictado sentencia, entonces ya había una sentencia de muerte para ellos, aún con todo y eso, a pesar de todas estas cosas, ellos, mis hermanos, se mantienen firmes mirando al Señor. Y ese es el ejemplo, esa es, si podemos comparar, vemos a Cristo, que nuestro Señor en todo tiempo se haciendo lo que le agradaba al Padre. En todo tiempo se movió, caminó, haciendo la voluntad del Padre, y por ninguna de las cosas que pasaron retrocedió. ¿Sí? Que salieron los fariseos, los ancianos, todas las afrentas que padeció, aun cuando los mismos suyos íntimos, aun con la traición de Judas, aun cuando Pedro le dijo, tal cosa que no te acontezca, Señor, no vayas a padecer, con el Señor no se detuvo, sino que fue a lo que estaba escrito. Él se mantuvo hacia adelante para hacer. Entonces, nada lo hizo cambiar al Señor Jesucristo, Él fue a lo que estaba determinado y listo. Y gracias a nuestro Señor por eso, gracias a Dios por ese testimonio. Y entonces eso ha de ser de consolación para nosotros. ¿Por qué? La Escritura nos habla y nos anima a mirar a Cristo como también vemos a nuestros hermanos, de esta misma manera. Nos lleva a que podamos mirar a Cristo. El autor de Hebreos escribe y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, considerad a aquel que si nosotros pensamos en afrentas hoy en día, y a veces hacemos un escándalo, pasa algo y hablo como partícipe muchas veces de eso, pasa algo y ya nos desesperamos y todavía no hemos padecido hasta la muerte, hasta derramar sangre por la persecución, por la aflicción, por el pecado que está en este mundo, por querer vivir como Cristo vivió. Debemos considerar a aquel varón de dolores experimentado en quebranto. Debemos tener los ojos puestos en él. Y eso es lo que la Escritura nos da ánimo al ver el testimonio de que nuestros hermanos también estaban así. Y ellos estaban en el exilio. Ya llevaban 100 años de exilio. 100 años exiliados. 100 años, y esto hemos hablado de presentar sacrificios, ofrendas. Vimos también que en este capítulo 4, desde el 5 al 17, vemos el Evangelio de Dios nos habla de la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Para todos aquellos que creen, porque no hay diferencia, dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron. Nuestra justicia, mis hermanos, queda lejos de la justicia de Cristo. El acta que nos era contraria estaba repleta, cargada de pecados, pero nuestro Señor apareció para terminar con el pecado, para deshacer las obras del diablo, para rescatar y salvar lo que se había perdido. Apareció para terminar con el pecado, para quitar la muerte, la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Hablábamos la última vez con el testimonio de que, por el argumento que le presenta Esther al Mardoqueo, y vimos que no se aceptan excusas, ni para el incrédulo ni para el creyente. Ninguno tiene excusa para no acercarse a Dios. El incrédulo porque Dios llama a que se arrepientan por cuanto dio a su Hijo para que por medio de Él se acerquen a Dios, como único camino al Padre. Y el creyente porque el Padre dio a su Hijo, porque Cristo es el que pagó la deuda de todos aquellos que vinieron a Él y aquel que se arrepiente. Entonces no hay otra cosa u otra ofrenda que se pueda presentar mejor que la de Cristo para decir, bueno, ya no sé qué hacer con el pecado y la verdad que no sé si Cristo me va a perdonar esta vez, no sé si Dios me va a mirar esta vez. No hay un pecado mejor, no hay una ofrenda mejor para decir, bueno, de esta manera ahora sí me acepta Dios. No, el Señor nos aceptó en Cristo, estamos en Cristo y somos perdonados en Cristo y somos restaurados en Cristo. Entonces veíamos que no se aceptan excusas para acercarnos a ese trono de la gracia. Y solo por Él y en Él es que todos o el creyente puede disfrutar de esa comunión plena con Dios. Solo por Cristo. Aún cuando hubiéramos pecado, la Escritura nos enseña que abogado tenemos para con el Padre. Vimos acerca de esa disposición del ayuno para acercarse al Rey. Y desde ese punto, desde ese cuadro que vemos en los últimos versículos del capítulo 4, hablamos acerca de quién en verdad se abstuvo por nosotros. ¿Quién es el que procuró el bien de cada uno de nosotros? ¿Quién es el que se mantuvo, se negó a sí mismo? Si no es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo eso por aquellos que el Padre le dio. Por aquellos que vienen y confiesan su nombre, que se arrepienten y se apartan y corren a Cristo, y aún por aquellos que faltan todavía que vengan a su redil por la predicación del Evangelio. Cristo pagó. Cristo es el que se abstuvo. Jesús es el que intercede por su pueblo, Él se humilló, Él es el que ayunó. Si bien Esther y Mardoqueo hacen estas cosas, pero desde ese cuadro vemos que nuestro Señor es el que procura el bien de los suyos, como no se hizo antes. Ellos esperaban la promesa del Mesías, como ya dijimos, y por eso vivían de esta forma y de esta manera. Algo para remarcar entre este momento de la reina Esther y la reina Vasti, como vimos en el capítulo 1, es que vemos esa diferencia. Vemos ese cuadro, hemos visto ese cuadro de comparación. El Señor mismo hablaba del pueblo judío terrenal, del Israel terrenal, y les dijo que a ustedes les es quitado el reino y dado a gente que produzca frutos de él. En este caso, haciendo lo que es agradable delante de Dios, tiene que ver con eso, es una representación, es una muestra de ese pueblo de Dios celestial, de esa iglesia de Cristo, haciendo lo que es agradable delante de Dios. Ahí vemos esa diferencia. Y eso nomás quería resaltar en esto, porque recuerden que hablamos de esto en el capítulo 1, pero acá tenemos ya, en ese momento nos centramos más en Vasti, pero ahora ya tenemos a Esther respondiendo, haciendo lo que... Hay un corazón regenerado, hay un corazón que ha sido cambiado, y por eso responde a la exhortación de Mardoqueo en este caso. Ahora sí, mis hermanos, vamos a ver los versículos del 1 al 3 y luego vamos a orar y rogar al Señor que en su gracia nos permita seguir disfrutando de esta obra, de este efecto que produce la intercesión en nosotros por la obra de Cristo. ¿Sí? Versículos 1 al 3 dice así, del capítulo 5. Aconteció que al tercer día
Lo voy a leer desde acá. Aconteció que al tercer día se vistió Ester de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. La reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Vamos a orar al Señor que guarde nuestros corazones y podamos disfrutar de su palabra una vez más. Señor Dios y Padre, gracias por tu inmensa bondad y amor en Cristo Jesús. Gracias por Él, gracias por nuestro Rey y Salvador, gracias por nuestro Señor que se entregó por nosotros, que se despojó a sí mismo y vino a buscarnos. Señor, ayúdanos cada día a considerar todo esto, a tener siempre lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y hace por nosotros, el amor con el que fuimos tratados, que en el tiempo de nuestra debilidad, cuando aún éramos enemigos, Él vino y entregó su vida por nosotros. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Algo a tener en cuenta, yo les dije recién que vemos que se ponen de acuerdo, ¿sí?, para ayunar, para buscar el favor de Dios, para que el Señor sea propicio con ellos y que se haga conforme a su voluntad. Pero algo a tener en cuenta con respecto al ayuno, y algo que quiero aclarar, aunque ya hemos hablado tiempo atrás, cuando en el capítulo 4 al principio veíamos cómo se vestían de cilicio y representaban, y hablamos del ayuno. Bueno, algo que tenemos que considerar, hermanos, en eso, es que no tenemos que o darle un mal uso o hacernos una idea errónea de lo que Dios habla en cuanto al ayuno, ¿sí? El Señor dispone esto para una búsqueda más apartada. A ver, nosotros cuando oramos al Señor, no sé los tiempos que usted tiene de su intimidad con el Señor, pero diferente es cuando se aparta un tiempo específico, cuando decimos, bueno, vamos a buscar al Señor con este fin, de esta forma, de esta manera. Y cuando el Señor establece el ayuno así, este ayuno congregacional, este ayuno público que establecen allí ellos, algo que tenemos que tener en cuenta es que al hacer esto, al participar de eso, uno no busca torcerle el brazo a Dios. Y no tenemos que atribuirle cosas a porque ayunamos, Dios nos escucha. ¿Sí? Porque siempre, mis hermanos, siempre, de hecho, si Dios nos escucha, se debe por la obra y los méritos de Jesucristo. Siempre es así y siempre fue así. Entonces, no tenemos que hacernos ideas, o de hecho hoy en día muchos hacen eso, que le atribuyen algo al ayuno o algo al hecho de participar de ello, para decir, bueno, Dios me escucha más porque hice esto. O obtuvimos lo que queríamos porque ayunamos. Entonces eso fíjense en que nuestro corazón siempre termina pervirtiendo algo que Dios lo dio como un deleite, y el hecho de que nosotros podamos acercarnos a Él siempre va a ser en Cristo. Siempre va a ser así. De hecho, muchas personas hoy buscan a Dios o esperan en Él así, haciendo todo esto, ayunando, pero vemos que se busca eso para lo suyo propio, con un fin egoísta. Y todo termina después en mérito de la persona, y eso ya lo vimos como el Señor condena eso, cuando se muestran de que están ayunando. ¿Sí? No es mi intención hablar del ayuno, ¿sí? No es eso el fin de enseñanza de hoy, pero quería aclarar esto para no tener una idea errónea en cuanto a esto. A decir, bueno, miren, en este pasaje ellos se propusieron orar y resulta que ahora fue Ester y se presentó delante del rey y el rey ni la tocó. El rey no le cortó la cabeza, el rey la aceptó. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, acá lo que sucede es algo que el Señor en su misericordia y en su gracia concede, porque esto es conforme a su voluntad. Esto está acorde a los propósitos que Él había determinado.
Entonces no hay que ver, bueno, ahora ya no basta solamente con orar, hay que ayunar. Y entonces empezamos a poner métodos e ideas y pensamientos y decimos, bueno, ya de esta forma me escucha mejor. Y de esta forma me escucha más. Y entonces nos terminamos pareciendo a Balán y Balac, que diferentes posiciones, bueno, si lo mirás de acá, ahora puede ser que los maldigas. Y hacemos esto y si hacemos así, ¿se acuerdan? Bueno, algo así parecido, de esa forma. Entonces no tenemos que caer en ese error de pensar que Dios escucha más por el hecho de que ayunamos, o alguien puede ayunar, o que es la clave del éxito, y cuanto más ayudamos, más pronto está Dios para responder. Entonces, no, eso es una locura, no pensemos más de lo que está escrito, ¿sí? Entonces, jamás al Señor se le cruzó por la cabeza este fin. De hecho, sabemos que si Dios nos oye, dice la Escritura, es por amor a su nombre, por amor a su Hijo y en Cristo. Y segundo lugar, si el Señor nos responde, esto es porque es conforme a su voluntad, porque también está formando el carácter de Cristo en nosotros. De hecho, si el Señor nos oye es porque esto va a redundar para su gloria. Esto va conforme a sus propósitos. Entonces, pensemos en eso. La iglesia de Cristo sabe que es oída de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No por vanas repeticiones y por cosas que podamos hacer. De hecho, el Señor dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice Primera de Juan. Entonces, esto es lo que quería dejar en claro con esto, como un paréntesis entre esto, mis hermanos. De hecho, muchos hermanos ayunaron y fueron perseguidos por el nombre de Cristo y fueron muertos. ¿Sí? Que Dios no los escuchó, no, hicieron mal el ayuno, algo de eso, ¿no? Entonces, Dios es propicio. ¿Y saben por qué digo Dios es propicio? Porque es la misma palabra que usa Esdras cuando él encomienda al Señor. ¿Se acuerdan cuando hablamos la otra vez que Esdras tuvo vergüenza de pedirle una compañía de soldados al rey? Y dice, ayunamos, buscamos al Señor para volver a Jerusalén y el Señor fue propicio con nosotros. Su favor estaba con nosotros. Eso es lo que pasa. La orden de volver a Jerusalén, la orden de volver a Jerusalén para la reconstrucción estaba dada por Dios. Y de hecho va a hacer todo lo necesario, va a llevar a cabo todo para que se cumpla lo que Él mandó. Y cuando vemos acá, también consideremos que Cristo tenía que venir. Y es obvio que va a venir, va a acontecer esto, lo que tenemos acá. Esa respuesta que si no conociéramos el fin de la historia no esperábamos nosotros del rey hacia Esther. Los primeros versículos vamos a ver, mis hermanos, qué produce la intercesión de Cristo, qué hace en nosotros, en aquellas personas que Dios toma para sí mismo. Entonces, recuerden que ellos se ponen de acuerdo para este ayuno y una vez finalizado, lo que nos dice es que ellos se ponen de acuerdo y, bueno, ya Mardoqueo tenía las vestimentas de luto, de ayuno, ¿sí? Ella estaba vestido de cilicio. La reina se despojó de sus vestidos y fue, no sé si tenía los mismos vestidos, pero llevaba vestido de luto y de repente, cuando termina este tiempo de ayuno, se dirige hacia el rey, ¿sí? Él está sentado en su trono, en el aposento real. Él ve que viene la reina y ésta encuentra gracia ante él, haya favor. Y ese cetro se extiende hacia favor de ella. Y esto es señal de aceptación. El cetro simboliza poder, soberanía, autoridad. Y Esther se acerca tocando la punta del cetro. ¿Sí? Esta respuesta que encontramos en los versículos del 1 al 3, esta respuesta, mis hermanos, yo me imagino que habrá caído como un balde de agua fría o como un manantial en el desierto para Esther. Yo me imagino yendo, caminando al aposento real, sabiendo que cualquiera que osara acercarse al rey, si el rey no extendía el cetro, se moría o mataban a la persona. Y me imagino, mis hermanos. Y eso tiene que ser de ánimo para nosotros, otra vez lo mismo, por lo que el Señor hace y por quien es el Señor. Aún
aún, permítame decirlo, si Esther hubiera muerto, aún debería ser de ánimo y descanso para nuestra alma, que buscamos al Señor, que encomendamos la causa a Él. Pero en este caso no se da así. Recordemos que va conforme a sus propósitos. Entonces también tiene que ser de ánimo para nosotros para descansar en Él, para ver que Él es el que reina por encima de todos. Él es el que reina. Y lo que acontece acá, lo que nos enseña la Escritura, que nos enseña el libro de Proverbios, cuando nos dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. ¿Sí? A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la Escritura. A todo lo que quiere, lo inclina. Esos canales de riego que se los podía dirigir para un lado y para el otro, y abastecía, proveía de riego y bendición para ese campo. Así también dice la Escritura que los corazones de los reyes están en las manos de Dios. A veces, yo les decía que nos vemos identificados, o vemos un caso así como este y pensamos en situaciones que nos pueden pasar a nosotros. Nos invaden los temores, ¿sí? Nos invaden los temores y nos llevan a pensar todo tipo de cosas por adelantado. Y no estoy diciendo con esto que estoy leyendo el corazón de Esther, o el corazón de Mardoqueo, o el corazón no, de ninguna manera, no pasa eso. Pero en una situación como esa, si usted o yo tendríamos que estar en la misma situación, sin lugar a dudas vendrían a nuestra mente todo tipo de pensamientos. Y puede ser uno de los casos, puede ser este. Y no, ya seguramente el rey, si me veo bajar el pulgar, seguramente ya me van a poner la soga al cuello, seguramente la espada ya va a estar tocando mi cabeza. Entonces nos empezamos a hacer ideas muy por adelantado de la situación y ya nos vamos pero por cualquier lado. Y todas esas cosas dirigen nuestra manera de proceder. ¿Y qué pasa? Bueno, pecamos por adelantados. Nos adelantamos, ya nos hacemos una idea, a la persona que está enfrente ya vamos con un pensamiento armado en nuestra cabeza, ya le tenemos idea, ya vamos con otra actitud. Y si me dice algo malo, si me dice algo cruzado, ya inmediatamente yo respondo de alguna mala manera, porque pensé que me iba a hacer algo malo, ¿no? Entonces, a veces ya vamos actuando, a veces actuamos así, de una manera tan horrible, que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Y no estoy diciendo que acá, nadie dice acá que Esther tenía miedo, que Esther tuvo temor, o que vinieron estas cosas a la cabeza. Yo me imagino en ese cuadro, y pienso en todas las cosas que me pasan, a veces, cuando vienen así, esos pensamientos. Entonces, no sé, hoy en día no sé si tenemos que hablar con un hermano, con una hermana, con alguien, con nuestros jefes. Y ya uno se hace la idea, ¿no? Uy, ahora me va a decir esto, y si me dice así, yo le respondo así. Y si le dice así, yo le digo esto. Y si me dice esto, yo se lo digo peor. Entonces, no está mal pensar por adelantado, dice nuestro hermano Leonardo, pero hay veces que exageramos en esas cosas. Nos hacemos una película si ya vamos resueltos a actuar en forma de algo que todavía no sabemos qué pasó. Dice el versículo 1 del capítulo 5, aconteció que el tercer día se vistió Esther de vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Parece un trabalengua, ¿no? Pero no es así. Ya hemos hablado, porque recuerden que en el último versículo, en el anteúltimo versículo, Esther le dice a Mardoqueo, ayunen y no coman 3 días y 3 noches. Y ya hemos hablado qué representa eso para nosotros. Porque después de esos 3 días y 3 noches que no comieron, que buscaron al Señor, el Señor fue propicio para ellos. ¿Sí? El Señor fue propicio para ellos. ¿Y eso qué nos tiene que hacer pensar a nosotros en esos 3 días y en esas 3 noches? Hemos hablado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús anunció a sus discípulos los padecimientos por medio de los ancianos, por los fariseos, y aún de que iba a ser muerto por ellos, y que iba a ser sepultado,
y al tercer día iba a resucitar. Y cuando hablaba de ese templo que iba a derribar, hablaba de sí mismo. De hecho, Juan dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando de sí. En el relato de hoy tenemos, en ese relato tenemos, en el versículo 1, aconteció que al tercer día, en el relato de hoy, la respuesta es favorable para este pueblo judío. No hemos avanzado todavía, pero sabemos cómo sigue el libro y vemos que Dios fue propicio para ellos. De esa misma manera, mis hermanos, pero con vistas a mejores glorias en Cristo Jesús, a glorias mayores en Él, en bienes eternos, nuestro Señor Jesucristo, al tercer día, se levantó de esa tumba victorioso sobre la muerte, para justificación nuestra. Al tercer día. De hecho, hemos leído en Oseas, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sí? Y así la Escritura dice, al cual Dios levantó, esto es el testimonio de Pedro, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Pablo escribe en Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese tercer día, mis hermanos, para nosotros fue Dios propicio, hizo algo precioso en Cristo. Lo levantó para nuestra justificación. Lo levantó para justificarnos. Y cuando Pablo escribe en Romanos, porque nos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Ya hemos hablado un tiempo atrás cuando estudiábamos Hechos de los Apóstoles acerca de los bautismos ritualistas, ordenanzas. Y en este caso hablamos de bautismos figurativos. Porque el hecho de que Cristo sea sepultado y resucitado, esto de que fuimos por la fe y Dios hizo esa obra sobrenatural, eso fue lo que hizo con nosotros, juntamente con Él, sepultados y juntamente con Él resucitados, para andar en vida nueva. Eso es lo que hizo nuestro Salvador. Y cuando lo levantó de los muertos, ascendió recibiendo la promesa del Padre. Recordemos lo que nos enseñan las Escrituras. Él recibió la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo, y fue derramado para su pueblo, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Él les había encomendado, para la predicación del Evangelio, para negarnos al pecado. Dice Romanos 1, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la... Subió a los cielos, fue recibido en gloria y se sentó a la majestad con poder. Y reina nuestro Señor, reina nuestro Salvador. Así, mis hermanos, a ese tercer día, por esa obra de Cristo, así Él nos vistió. Así como Esther se quitó las vestimentas de luto para vestirse de las vestimentas reales, así también Cristo, por su obra, por su misericordia, por su resurrección, nos vistió de Él, nos vistió de su justicia. Nos quitó la vestimenta de luto para vestirnos de Él. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Eso es lo que hizo Él con usted y conmigo para poder acercarnos a ese trono y no ser consumidos. Para poder acercarnos a ese lugar que el acceso estaba impedido por nuestras maldades y la santidad de Dios. Cristo hace posible
de poder acercarnos a Él en su justicia, en sus misericordias. Se nos cuenta ahora por justos por medio de su Hijo. Dios nos mira en Cristo. Hace esa obra sobrenatural en nosotros, dice el profeta Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Nos lavó y nos limpió con su sangre. Nos circuncidó el corazón. Sucede una obra sobrenatural en todos aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. Y pasamos de aquella condición de estar sin Dios y sin esperanza, alejados de Él en nuestra justicia, para ahora ser recibidos en Cristo con la dicha de ingresar a ese aposento íntimo del Rey, a ese trono de la gracia. En Cantares, capítulo 1, el Rey nos metió a su recámara. Podemos acercarnos confiadamente, porque no vamos a ser consumidos. Dice el versículo 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Allí nos acontece algo maravilloso, hermanos. Cuando el Señor abre los ojos, cuando el Señor abre nuestros ojos, eso quise decir. Cuando somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo, por medio de su palabra, y nos es quitado ese velo a nuestros ojos, allí vemos nuestra maldad. Allí vemos nuestras ofensas, cuánto mal le hicimos a Dios y todo eso por primera vez. Allí vemos nuestra maldad perdonada, quitada por nuestro Señor en la cruz, pagada, la deuda saldada. Vemos de alguna manera parte, digo parte, porque no llegamos a comprender la totalidad de los padecimientos de Cristo por nuestros pecados, para establecer la justicia. Y si así lo permite, iremos, a medida que pasa el tiempo, si el Señor nos da vida, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y cuando estemos con Él por la eternidad, conoceré como fui conocido, dice Pablo. Nuestra ofensa. Y es allí cuando pensamos que si nosotros recibíamos el castigo que nos correspondía por todo lo que hicimos y por quienes somos, tendríamos que decir: sí, es cierto. Sería justo. Sería justo si Dios me castigaba, si Dios me mataba, si tenía que perecer por mi maldad, era justo. Sin embargo, nos recibe para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos recibe así, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice Efesios. Al Padre, nos lleva al Padre. Los temores huyen. Los temores huyen porque el amor fue perfeccionado. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Se nos extiende ese cetro de oro que nos habla de la deidad de Cristo. Y ese cetro, ese reinado fue anunciado en las Escrituras de que así iba a ser a favor de nosotros, para la gloria de Dios y a favor de su pueblo. Dice Números: y se levantará cetro de Israel. O anteriormente dice en el capítulo 24, dice, ¿no? Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá los hijos. Samuel, segunda de Samuel: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque los Salmos y Hebreos dicen, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es un reino
no transitorio, es un reino eterno. No es que iba a sucederlo otro rey, no, es un reino eterno. Cristo es el rey eterno. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El cetro probablemente hacia nosotros, mis hermanos. Nosotros que le dimos el menosprecio, burla, enojo, nos reíamos y nos burlábamos de él. Y cuando él estuvo entre los hombres, recibió el vituperio. Los vituperios de lo que se vituperaban cayeron sobre mí. Y si no recuerde esto, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña de hereda. Como si este no fuese rey para ellos. Le pusieron una caña, mis hermanos, en la mano a nuestro Señor y una corona de espina en lugar de una corona real. Pero Él fue coronado de gloria, sentado a la majestad de las alturas, e hincando la rodilla delante de Él, le escarnecieron diciendo: salve, Rey de los judíos. Con todo eso, nuestro Señor siguió adelante para que se cumpliese lo que estaba escrito de Él. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Dios lo había determinado así, y así lo llevó adelante nuestro Señor Jesucristo. Por más que recibió burla, por más que ahora recibió una caña en lugar de un cetro de justicia, pero Él fue coronado de gloria. Y tiene en su mano ese cetro de justicia. Tiene un reino de justicia. Versículo 3, dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. La respuesta del rey habría, bueno, yo creo que muchos, si nosotros no conociéramos, otra vez lo mismo, ¿no? Pero si nosotros no conociéramos el final, el desenlace de todo esto, no esperaríamos esta respuesta quizás. O conociendo nuestros corazones, no esperábamos esta respuesta. De hecho, si pudiéramos ir caminando al lado de Esther mientras se iba acercándose al aposento del rey, hubiera caminado, y cuando se acercaba no hubiésemos querido ver hasta que el rey no hubiese dicho palabra alguna. Pero mis hermanos, sin embargo, vemos que la extensión del cetro y la pregunta como respuesta nos lleva a hacer lo que hace Esther: humillarnos delante del rey, humillarnos delante de Dios. Ahora, ¿quién iba a pensar que un rey como Asuero respondiera de esta forma? Bueno, se debe a lo que hablábamos hace rato. Como los repartimientos de las aguas, así están los corazones en las manos de Dios, los corazones de los reyes. De ninguna otra manera hubiera sucedido esto, a no ser que Dios vele por su obra. Pero nuestro Señor Dios está en su trono, y a Él, mis hermanos, nos acercamos. La respuesta fue algo que quizás no esperábamos cuando nos acercamos a ese trono de gracia a nosotros. La respuesta de Dios, el trato de Dios hacia nosotros, las palabras de Dios hacia nosotros, no era la que esperábamos, ni buscábamos, ni deseábamos. El hecho de que el Señor, Dios mismo, el Santo, extienda el cetro de gracia hacia nosotros, era algo que no esperábamos. Ni siquiera nos importaba. No queríamos saber nada con Él. Sin embargo, cuando nos convence de pecado y vemos que somos dignos de muerte, y vemos a Cristo extender su cetro en favor de nosotros, tenemos que hacer lo que hizo Esther: humillarnos y acercarnos a Él confiadamente y aferrarnos a su justicia, a su gracia, a su obra en la cruz.
vemos que la respuesta fue diferente de nuestro andar. Nosotros vivíamos de una manera impía y Dios nos respondió cargando nuestras iniquidades y nuestras impiedades en Cristo. Y perdonando nuestros pecados nos acepta. Perdonando nuestras maldades, las de ayer. Y nos acepta en su Hijo. Nos perdona. Nos fortalece, nos consuela, nos anima. Nos escucha. Si Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Para que su voluntad sea hecha, para que Cristo sea formado en nosotros, para que disfrutemos de la vida eterna en Él. Mas cuando abundó el pecado, o cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia, dice el pasaje, dice la Escritura. Pablo grafica esta vida o este encuentro entre nosotros y Cristo, desde él pienso en esto, y es un testimonio y que nos hace pensar en... Y Pablo mismo lo dice, miren, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo era un blasfemo, injuriador, perseguía a la iglesia, pero fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acerquémonos confiadamente, hermanos, a Cristo. Cada día de nuestra vida, cada día que caminamos con Él, usted que profesa que le pertenece a Cristo, usted que profesa, que dice que Cristo pagó sus pecados, que nada impida que usted se acerque a Cristo, que nada impida que usted se acerque a ese trono de gracia. Y aquel que está en rebeldía y burla contra Cristo, aún también puede acercarse a Cristo y recibir perdón. Puede acercarse y recibir perdón. Hermanos, vuelvo a lo mismo. A los que el Señor nos ha alcanzado. Acerquémonos confiadamente a Cristo. Acerquémonos a ese trono de gracia. Todos los días está abierto, permítame, en todo horario, para encontrar consuelo, socorro, sabiduría, cómo proceder, cómo andar. Acerquémonos sin temor, porque Cristo es el que cargó nuestras iniquidades. De hecho, Hebreos lo dice así. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que... Si aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada con... Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Acerquémonos confiadamente, hermanos, a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro Mediador, a nuestro Intercesor, a nuestro Salvador, a nuestro amado, a nuestro Abogado, a nuestro Redentor,
Acerquémonos sin excusas, sin impedimentos, con sinceridad de corazón, porque Él conoce los corazones. La respuesta que Asuero le hace a Esther en forma de pregunta, ¿qué quieres, reina Esther? ¿Sí? ¿Recuerdan la pregunta, no? Esther, ¿qué tienes, perdón, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esa expresión que tienes, reina Esther, y hasta la mitad del reino, no era que decir, bueno, a ver, hoy viene alguien en quien halló gracia delante de Asuero, y bueno, ya tiene medio reino perdido con Esther, y le queda medio reino más, y el otro le pide otro medio reino. No es eso, eso se llama como una hipérbole, ¿sí? Pero de todas maneras dice, bueno, se te va a conceder lo que pidas, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes, reina Esther? Y eso es lo que va a pasar, y de hecho después se termina transformando en una frase que la van a usar muchos reyes, incluso queda registrado aún las palabras de Herodes, cuando su hija, aconsejada por su mamá, le dice, bueno, pídeme lo que quieras, y también usa lo mismo, bueno, quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Servida en una bandeja. Pero pensando esto en Cristo, mis hermanos, pensando esto en nuestro Señor Jesucristo, no es ninguna frase imaginaria, porque realmente en Él o con Él recibimos una herencia eterna. En Cristo se nos dio más de lo que merecemos y de lo que esperamos. ¿Qué tienes? Y se te dará. Y de hecho, mis hermanos, Él es nuestra herencia. Hemos heredado un reino inconmovible, incontaminado e inmarcesible. Está reservado en los cielos para vosotros, dice Pedro. Pero en Cristo somos herederos, con Él, juntamente con Él. De hecho, me gusta cuando tanto a Aarón como a los sacerdotes, al linaje de Sadoc, les dice, yo soy tu heredad, yo soy tu herencia. Bueno, eso es para nosotros. Él es nuestra heredad. Somos coherederos con Él. Y no es mezquino. Él nos hace partícipes de su herencia. Entonces, gracias a Dios por Cristo nuestro Señor. Gracias a Dios por su obra. El acercarse a Dios sigue vigente. Por lo tanto, no endurezcan el corazón aquellos que están confiando en su propia justicia, descansando en sus obras, o aún cuando no hacen nada, lo que le dice su engañoso corazón. Yo así estoy bien. Llama a Cristo hoy a que te arrepientas y vengas a Él. Llama a Cristo. Y si vienes a Él, yo no lo echo fuera, dice Cristo. Y ese cetro de gracia va a ser extendido. Pero si rehusas creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre Él, dice. Hablábamos así la otra vez. Pero además, lo quebrantarás con vara de hierro. Y esa vara es un cetro también. Lo quebrantarás con vara de hierro, dice el Salmo 2. A todos aquellos que no obedecieron a Dios y no creyeron a Dios ni obedecieron al Evangelio. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice Santiago. Y para nosotros, hermanos amados, esto sea de ánimo para nosotros, para acercarnos a Dios cada día. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Sé que hay una respuesta en el capítulo 4, en el libro de Esther, en el capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, y no quería ser irrespetuoso, pero teníamos mucho para ver acá, y gracias al Señor por su testimonio y por su obra. Gracias a Dios que podemos acercarnos
para vivir en dependencia de Él, disfrutar. Gracias por sus misericordias en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, mi Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu infinita bondad, por tu cuidado y tu compasión. Rogamos, Señor, que guarde nuestros corazones para que no seamos engañados por la dureza o el engaño del pecado. No nos endurezcamos, Señor, y terminamos pensando que no nos podemos acercar por esto o por aquello. Pero aun cuando hayamos pecado, Señor, te pido que podamos confesar la ofensa, arrepentirnos, dolernos y correr a ese trono de la gracia. Y te ruego por todos aquellos que no te conocen hoy, que obres con poder, llevándolos a tu Hijo Jesucristo, para que alcancen esa gracia, como un día nos alcanzaste a nosotros, Señor. En el nombre de